Juan, me gustaría que me cuentes un poco de tu formación académica. Vos primero estudiaste una licenciatura, has hecho posgrados incluso en el exterior, en sitios muy prestigiosos. Contame un poco eso. Yo soy biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y hice la carrera tradicional, que es un doctorado. Me fui focalizando sobre las neurociencias y en particular sobre la investigación en enfermedad de Parkinson, investigación básica en enfermedad de Parkinson. Y ya casi desde el principio que mi director, el doctor Oscar Gerjanic, tenía una colaboración con un grupo de Francia, de París, en el Hospital de la Salpêtrière, que es un sitio muy prestigioso para lo que es la neurología, y empecé a hacer estancias en París y luego hice un postdoctorado en París de 4 años. Y no contento con eso, me fui a hacer otro postdoctorado al King's College London. Todo el tiempo en París estuve focalizado en la investigación en Parkinson. Y luego de que estuve en Londres, que es donde trabajé más sobre el mecanismo de crecimiento de las neuronas, en ese caso trabajábamos con motoneuronas, las que regulan el movimiento del ojo. Era un tema que a mí me interesaba mucho porque nosotros estudiamos desde el Parkinson. El Parkinson ocurre por la muerte de un tipo de neuronas, y mi interés en ese momento era tratar de encontrar soluciones para evitar esa muerte o enlentecerla o algo. Luego mi vida académica y científica fue mutando en cuanto a intereses y la verdad que es muy lindo. En este momento me encuentro siguiendo con ese mismo interés original. Cuando terminé el periodo en Londres, en 2012 me volví a Argentina y ahí arranqué con mi grupo, al principio junto con Gerjanic y después solo. Está bueno que me cuentes cómo diste con el tema de la yerba mate. Vos sos un tomador de mate, por ejemplo, ¿tomabas mate? Siendo que en las grandes ciudades por ahí no sé si es tan frecuente. Acá todos tomamos mate. Sí. Sé. Bueno, a ver, puede ser que no sea tan frecuente. En el ámbito universitario sí, en la Facultad de Ciencias sí. Realmente en mi familia se tomaba, algunos más, otros menos. Mi abuelo era correntino, eso también es un dato fundamental en esta historia. Y bueno, un poco toda la rama correntina me trajo hasta el mate. Esa es la parte emotiva, la parte personal. Yo creo que la parte, siempre nosotros somos un único individuo y lo personal se toca con lo que uno hace en el resto de sus áreas. Cuando yo estaba en Francia, había un grupo que investigaba el efecto benéfico del café sobre las neuronas dopaminérgicas, que son las del Parkinson, y entonces en algún momento empezamos a pensar que el mate podría llegar a ser algo. Esto te estoy hablando de 2004, hace mucho tiempo. Y era porque ya ellos veían que mate y café, por lo que yo podía buscar ahí información muy rápida, porque no estaba investigando en el tema de mate, compartían principios activos. Así que bueno, yo era tomador de mate, era emotivo. Yo creo que estando en Europa a mí me interesaba posicionar también el mate. Me veían siempre con el mate, era como un símbolo y un signo de sentirme un poquito en casa. Y bueno, estuve 8 años viviendo en Europa y nunca me faltó el mate. Claro. He llegado a hacer cosas raras para conseguir mate, pero estuve a punto de quedarme sin yerba. En el libro que compartís con Carla hay un título, o sea, el título del libro me llamó mucho la atención, ¿no? La ciencia del mate. Hay un juego de palabras muy lindo también ahí. Mate en nuestra jerga también es cabeza, cerebro, entre otras cosas. Pero esto de que hay mucha ciencia en el mate, ¿no? Aquí en Misiones se han hecho algunos de los congresos de yerba mate y salud, y nos hemos topado con algunas sorpresas, qué sé yo, que hay gente en Japón investigando, que hay gente en Rusia investigando, gente en Estados Unidos investigando, además de la enorme cantidad de gente en la Argentina investigando la yerba mate y su multiplicidad de usos debido a esta enorme cantidad de propiedades que también tiene. ¿Cómo fue tu llegada a eso? Mi llegada fue poco por lo que te contaba, o sea, focalizándonos en los
efectos benéficos que tenía el café sobre la enfermedad de Parkinson. O sea, se sabe que entre tomadores de café hay menor incidencia de desarrollar Parkinson, y yo, por una cosa tal vez emotiva, tenía siempre las ganas de evaluar qué pasaba con el mate, y a medida que va avanzando este siglo se empieza a encontrar que entre tomadores de té verde también hay menos incidencia, y finalmente aparece un trabajo de un grupo de neurólogos de Argentina, dirigidos por Emilia Gatto, donde muestran que entre tomadores de mate hay menos incidencia de desarrollar la enfermedad. Y eso nos impulsa a nosotros, que, como te decía, veníamos trabajando con los mecanismos de protección, de neuroprotección de las neuronas, a decir, tenemos que encontrar algo, esta idea que teníamos, que ya habíamos probado antes de manera incipiente. Con lo cual entramos por ahí, conseguimos extractos de yerba mate, ya acá hay que decir, es lo que vos decías recién, impulsados por el apoyo del INIM desde el principio, porque es que estos pequeños apoyos que se van dando, el INIM estaba financiando un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas que desarrolló los extractos de yerba mate, que nos pudo dar a nosotros. Gracias a que ellos lo estaban haciendo, lo probamos en las neuronas dopaminérgicas y fue el único momento eureka de mi vida como investigador. Bien. Porque un momento eureka es un momento que uno de esos sueña o cree que es que cuando vos ves un resultado y es wow, es eso. Ves que hay algo que no necesitas ni un control, no necesitas nada. Esto da espectacular. Y nosotros, estas neuronas dopaminérgicas que teníamos en el cultivo, que con el paso del tiempo empiezan a sufrir y empiezan a morirse, a degenerar, las que habían estado expuestas a extractos de yerba mate estaban radiantes. Y fluorescentes, porque usábamos fluorescencia para identificarlas. Pero se las veía muy bien, se las veía grandes y con proyecciones muy importantes. Así que ese fue el origen, y a partir de ahí se empieza a abrir todo una curiosidad. La siguiente curiosidad, la primera parte es demostrar que eso es así. La segunda parte es por qué. Claro. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué pasa? ¿Qué está haciendo el mate en las neuronas para que se mueran menos? Por lo menos en nuestro paradigma experimental en el cultivo. Y en eso estamos. La línea de investigación en mate se amplió muchísimo. Hay un comentario tuyo que leí donde cuando empezaste a investigar este tema, para muchos de tus colegas era, no sé si un tema menor, espero no equivocarme con eso, o digamos que no era un tema top como otros el que vos habías elegido. ¿Por qué eso? Lo que pasa, yo venía trabajando y con bastante calidad y prestigio, por decirlo, en investigación en enfermedad de Parkinson, y de repente empezar a agregar un producto como la yerba mate tal vez era algo de poca monta. La yerba mate no está considerada como planta medicinal. O sea, por más que sea una planta medicinal y descripta como tal desde hace más de 300 años y aceptada como planta medicinal por la FDA o la EMA, para muchos de nosotros en este país no lo consideramos una planta medicinal, y se lo tomaba como que era algo más para llamar la atención, que eran investigaciones que uno hacía para salir en la prensa, por decirlo. Y sí, recibí críticas, las cuales en realidad me fortalecieron. Esas críticas para decir, bueno, esto hay que demostrarlo. Si uno tiene que demostrar las cosas científicamente aplicando el método científico, acá hay que aplicar el método científico por 2. Hay que hacerlo con el doble de la seriedad, porque esto va en serio, no estamos haciendo nada que esté por fuera de las cosas normales y obviamente que queremos que sea reproducible. Ahí se abre con todo esto, porque realmente cuando yo publico el trabajo que en 2019 y mezclo mate con Parkinson, esto explota en los medios de comunicación y yo tengo que empezar a hacer divulgación. Algo que para mí era completamente nuevo. Yo había estado siempre encerrado en el laboratorio y empezar a contar qué era lo que hacíamos de manera cada vez más simple. Y bueno, un poco en ese momento, esa es la génesis de este libro también. Contar. Empiezo contando lo mío, terminamos contando toda la historia del mate. Claro, y ahí está otra cosa interesantísima, porque vos decías recién, el mate tiene propiedades medicinales, y eso lo sabían los primeros en utilizar la hoja de la yerba mate. Eso lo sabían los guaraníes. Exacto, contá un poco eso. Sí, cuando ya desde el inicio, no hay tantos reportes, los guaraníes usaban el mate como
un energizante. Uh-huh. O sea, según la descripción de los españoles, ellos salían a peregrinar, a cazar o a recolectar hojas de yerba, y lo único que llevaban encima era mate. Luego, el primer reporte que yo conozco es de Pedro de Montenegro, que es de 1711, Materia Médica Misionera es el libro, donde Montenegro, que era médico, además de cura, él había venido a dirigir una de las misiones, hace una descripción de las plantas medicinales que usan los guaraníes y describe la planta de la yerba. Y ahí él habla de varios de los usos médicos que le daban los guaraníes, que muchos de ellos siguen siendo los que consideramos ahora. Claro. Y por eso es decir, ¿cómo lo negamos tanto? O sea, ¿por qué lo negamos tanto? O sea, ¿por qué mirábamos para otro lado? Bueno, yo creo, ya que mencionaste a Montenegro, los jesuitas, el libro se reeditó aquí en Misiones, la editorial de la UNAM lo reeditó hace algunos años. También los propios españoles hicieron mucho por desprestigiar el consumo de mate en algunos casos, porque lo asociaban con la vagancia, con la pérdida del tiempo, etc. ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia, digamos de 400 años, durante mucho tiempo se ha asociado con la vagancia. Los españoles al principio la consideraban una bebida endemoniada directamente y hasta la prohibieron. Después no tuvieron más remedio que amigarse. Yo ahí empiezo a jugar un poco en el libro con cuánto del mate es vicio y cuánto es hábito, ¿no? Porque digo, claro, te prohíben algo, y tal vez si a nosotros nos prohibieran tomar jugo de naranja, nadie va a salir a hacer una revolución. Pero el mate lo traficaban. Claro. O sea, de esos 20 y pico de años que estuvo prohibido, había tráfico de mate, con contrabando. Y incluso hay reportes donde dice ellos decían, los indios darían cuanto no tienen para hacerse de esta yerba. Hay que pensar también, poniéndonos del otro lado, que el mate necesitaba estar cerca del fuego. Sí. Entonces necesitaba dejar tu puesto de trabajo para irte al fuego y poder tener el agua caliente, con lo cual el termo fue un invento tecnológico y siempre científico revolucionario. Y bueno, y además que también el mate te genera esta amistad que produce que la gente se ponga a conversar. Y bueno, desde el punto de vista del patrón es entendible que la gente tiene más ganas de conversar. Pero bueno, se asociaron, tuvo muchos vaivenes. Hoy por suerte, con este revisionismo y este momento, estamos considerándolo prácticamente todo lo contrario, como un acompañante que mejora nuestra productividad, y ya ahora podemos decir científicamente demostrado. Mejorar nuestra productividad. Vamos por ese camino, por lo científicamente demostrado. Vos recién hablabas un poco de tu trabajo en el estado en el que actualmente se encuentra para vos y tu grupo la tarea de investigación. ¿Cuántos caminos se abren a partir de esto que ustedes pudieron publicar, demostrar? En la ciencia tal vez la palabra infinito sea la que corresponde. Claro. Uno puede decir muchos, pero a medida que empezás a abarcar un camino, empezás a tener más preguntas. Obviamente que tenemos que tener el trabajo de ir acotándolas, priorizándolas. Nosotros tomamos por un camino, por una vía de investigación, pero hay otras preguntas dando vueltas y siempre hablando de lo que es neurociencia, mi tema de trabajo, que es la modulación de la dopamina y la modulación de la sobrevida de las neuronas. Ya por eso mismo tenemos un montón, pero a su vez se abren áreas de investigación muy importantes sobre otros efectos que produce el mate en el organismo, tanto a corto plazo como a largo plazo. Que ahí tenemos muchísimo por hacer, y sería deseable que en Argentina seamos el foco de esas investigaciones, seamos la punta de lanza, seamos los que estemos guiando esas investigaciones, porque hoy hace poco apareció un trabajo importantísimo en Estados Unidos, hecho con yerba mate, donde no hay ningún autor de nuestro país. Y es buenísimo que se haga investigación en otros lados. Claro. Nosotros también tendríamos que seguir llevando esto adelante. No podemos perder hasta incluso la investigación en nuestro tema. Digo Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay también. Pero es nuestro, tenemos que llevarla nosotros adelante. Hablando de eso, porque bueno, también mencionábamos hoy los congresos, que me parece que son momentos importantísimos para tener una especie de fotografía. Para mí fue fundamental. Claro. O sea, yo obtuve la posibilidad de participar en el
último congreso físico que hizo el ININ de investigador yerba mate, que fue en 2018 en Mendoza. Íbamos a hacer el siguiente en Buenos Aires en 2020, que se suspendió por la pandemia. Lo hicimos en el 2021. Y bueno, puedo anunciar acá que lo vamos a hacer el 19 de septiembre en la Facultad de Ciencias Exactas, que los voy a recibir yo, junto con el INIM, donde además de hacer el congreso de yerba mate y salud, vamos a presentar oficialmente la digitalización de los trabajos de Jusey. Hablemos de eso. Es un tema que es fascinante. Fascinante, sí. Porque además es algo que no sé si estaba tan presente en todo ese enorme trabajo que Jusey ha hecho, ¿no? Por eso hablábamos antes de lo que es ocultar el mate, cosa de poco valor, por qué se deja de lado. La historia del mate y Jusey, que fue algo fascinante, completamente nueva, que la descubrí, bueno, a ver, yo la descubrieron varios, en el sentido de enterarse de que estaba, en el libro de Jerónimo Lagier sobre las aventuras de la yerba mate, un libro riquísimo en información, y cuando ahí lo leo como un titular, yo como fisiólogo me desesperé por encontrar esos documentos, esos reportes, no sabía lo que era. Y bueno, finalmente tuve la suerte de poder dar con la persona que los tenía, que nos lo donara. A su vez yo los doné en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a la biblioteca, donde los digitalizaron y los publicaron, que era el anhelo de Jusey, según estaba expresado en esas cartas, 114 cartas que encontramos, que nosotros tenemos las copias. Los originales de esos documentos fueron a la CRIM, se los había pedido la CRIM, en el año 38, 1938, y lo que nosotros encontramos fueron las copias. Y los originales, no sabemos qué pasó. ¿Y qué encontraste ahí? Porque vos además, es tu especialidad, vos podés leer mejor que cualquiera de nosotros ese material. Yo encontré primero 26, ahora son 26 reportes que lo que Jusey hizo fue coordinar con otros investigadores del país, donde investigaron el efecto del mate sobre todos los sistemas fisiológicos. Y estos reportes, que eran un bibliorato así, más de 100 cartas con todos los reportes, para mí primero tenían un valor fundamental y segundo quise saber si tenían un valor fisiológico. Entonces los leí todos en detalle. Eran como si fueran papers, eran trabajos científicos donde estaban los materiales y métodos, el número exacto que se había usado, la forma de administración, está todo perfecto. Y ahí encontré que tenían un valor riquísimo, porque tenían resultados muy bien hechos, experimentos muy bien hechos, sobre temas que todavía hoy seguíamos dudando, como por ejemplo cuál es el efecto del mate y la orina. Que es un tema que hablábamos, que si el mate hidrata o no hidrata. Sí. Discusión que hasta hoy vas al nutricionista y te dice, no, toma agua, mate no. Bueno, nosotros encontramos, acá en el libro tratamos de decirlo, hay trabajos actuales sobre comparación. Básicamente, a breve resumen, el experimento que hizo Jusey fue que a los mismos individuos, que fueron 50, y en varias veces, algunos días iban y tomaban agua, otros días iban y tomaban agua con mate cocido. Las mismas personas se les medía la producción de orina. Y la conclusión es que fue la misma. La conclusión de ellos es se produce la misma cantidad de orina independientemente si se toma agua o si se toma mate. La diferencia es que uno no toma 1 litro de agua porque sí, pero es muy común tomar 1 litro de mate. Entonces la conclusión que ellos sacan y que nosotros también sacamos reanalizando trabajos actuales es que nosotros nos hidratamos, el cuerpo se hidrata lo necesario y luego excreta el remanente. Pero no excreta por encima del líquido que tomó. Y eso sería el concepto de diuresis o poliuria, como se debería llamar correctamente. Eso es una de las cosas que encontramos, pero después hay muchísimo. Jusey demuestra, y yo no sé si hubo otro experimento que se demostró en humanos, que aumenta la velocidad de la toma de decisiones cognitivas y motoras. Increíble. O sea, hoy estamos hablando de los jugadores, vemos a los jugadores de fútbol que entran a jugar los partidos decisivos con un mate abajo del brazo y sabemos que van a tener, aunque sea milésimas de segundo, la toma de decisiones es mayor, y eso simplemente porque el mate está, gracias a la cafeína y a la teobromina, aumentando la disponibilidad de dopamina, que es el neurotransmisor que determina esta acción.
sea que hay toda una explicación atrás. Hussein en ese momento no conocían la dopamina, no conocían nada. Ellos, o se conocía la dopamina, pero no lo que hacía, y ellos observaron que los que habían tomado mate tomaban más rápido las decisiones. Claro. Nuevamente a los mismos individuos. Y los por qué ya te toca a vos y a gente de esta época. Los por qué los podemos explicar ahora, exactamente. Buenísimo. Hay una pregunta que te quería hacer hoy, se me fue pasando. ¿Qué pasa a nivel de contacto entre el mundo de los científicos de cualquier parte del mundo y estos temas? ¿Vos sentís que hay otros que están persiguiendo los mismos objetivos? ¿Hay vínculo, hay intercambio? Nosotros tenemos mucho vínculo entre los investigadores de Argentina y Brasil y Uruguay, gracias a los congresos que organizó el INIM, y no tenemos vínculo con investigadores del resto del mundo por cuestiones que no se dio, porque yo creo que la gran mayoría de los investigadores, la ciencia es una construcción colectiva, no hay manera de hacer ciencia de manera individual, y todos aceptamos y asumimos eso, y cuando conocemos un colega que está trabajando en el tema, lo primero que tratamos de hacer es unir los caminos para aumentar el conocimiento, que es el objetivo que tenemos en común. Con lo cual no tenemos vínculo probablemente porque sea muy nuevo los grupos del resto del mundo con los que están trabajando. Una notita, hay 3 cartas por lo menos que Hussein les manda yerba a investigadores de Francia y de Estados Unidos. O sea que ya mismo estaban aumentando las investigaciones, expandiéndolas fuera de las fronteras. Vamos al libro. ¿Cómo te ha ido, o cómo lees, porque son todos los autores, ha ido con el libro? En cuanto a que siendo material de divulgación tiene un objetivo también concreto, ¿no? Hablar sobre la ciencia del mate, pero también los hábitos, la historia, esto que no sé. Sí, nosotros en el libro, bueno, con Carla, Carla Johan, que es sommelier de mate, es experta de mate, misionera, es todo lo que se sabe del mate. Y cuando empezamos con el proyecto, Carla me dijo, si nos vamos a poner a hacer algo así, tiene que ser algo distinto. Yo digo, esto es completamente distinto porque yo le doy un enfoque que no existe. Porque yo buscaba información y no había. Empezamos, fue un trabajo muy largo, de muchos años de lectura e investigación, porque también está metido en nuestras propias actividades. ¿Cómo nos fue? La recepción fue hermosa. Porque fue una recepción, la primera recepción que tenemos es del mundo matero, de otros sommeliers, de productores, y ellos lo empiezan a tomar. El libro, cuando uno larga una cosa así, tiene su propia vida. Y empieza ya desde el principio, a los 3 días de que el libro había salido. Yo fui a Caminos y Sabores y tuve la posibilidad de hablar con productores. Me daba cuenta que lo empezaban a tomar como un pequeño manual. Un manual sobre, y que era un poco el deseo de Hussein, que es poner blanco sobre negro sobre lo que hace y no hace el mate. Con lo cual la primera recepción que tuvimos de la gente fue muy, muy buena en ese sentido. Y después no puedo hablar mucho de los lectores, porque todos los lectores que me hicieron comentarios es gente cercana y amiga. Claro, entonces, claro. Y no sé en cuanto a las ventas. Yo creo que ojalá cualquier persona que realmente quiere saber sobre el mate, nosotros hemos puesto mucha información que la gente no conoce. Porque tenemos, o que no se conocían, porque el libro tiene una parte de divulgación científica muy fuerte. Hay una parte completamente novedosa, que es y toda la parte del trabajo de Hussein, que era inédito, y luego todos los capítulos culturales del mate, o históricos del mate. Yo intenté ponerles notas científicas. Lo digo así porque Carla es sommelier y se queda mejor, ¿no? Notas científicas, y fuimos encontrando los porqués, que era lo que a mí me obsesionaba, de cada uno de los pasos del proceso de la preparación del mate. Incluso todo el capítulo histórico le fui mechando a la historia del mate, tomada casi toda del libro de Lagier, con toda la participación científica que hubo en la historia del mate, que para mí fue determinante. Y yo estoy convencido que el mate fue determinante del poderío económico, tanto del pueblo guaraní. No sé, ahora no me voy a poner a hablar de la economía actual de la provincia, porque no la conozco tanto, pero que tuvo un factor económico muy importante, y en eso tuvo mucho que ver la ciencia. Claro. Pero tanto desde el principio, cuando los jesuitas desarrollan la técnica de cultivo con todo el conocimiento botánico del momento.
Cuando, luego de la Revolución de Mayo, Pancho Ramírez de Entre Ríos contrata a Amado Bonpland para que reinstale los cultivos. Todo lo que significa un científico, pues se conoce la historia, que es lo secuestran para que no haga su labor. Y más adelante, ya sobre el fin de ese siglo, el gobierno argentino le pide a Táis, a Carlos Táis, también que trabaje en el desarrollo de los cultivos. Táis trata de desarrollarlos en Buenos Aires, no puede, quédense tranquilos los misioneros, no funcionó. Funcionó bien, pero no tenía el mismo sabor. Me enteré con una carta que había tenido más de 450 plantas crecidas en la provincia de Buenos Aires. Es un montón. Ese dato casi nadie lo sabe. No. Yo leí una carta que está el facsímil ahí. Y después le piden a Jusey también. O sea que la ciencia estuvo metida siempre. Todos esos datos son novedosos y los fuimos metiendo. Un dato que a mí me interesaba mucho era curiosidad, ¿no? ¿Por qué curamos el mate como lo curamos? Y ahí le encontramos una explicación científica. Buenísimo. A ese proceso. Juan, muchísimas gracias por venir. La verdad que el programa termina acá, pero nos hubiera gustado mucho. Hay muchos otros temas de los cuales tendríamos que hablar. Espero que vuelvas por acá y que vuelvas a estar ahí. Bueno, gracias por invitarme. La verdad que tuve la posibilidad de venir a Misiones y es un gustazo participar de este programa y participar así en vivo, poder hacerlo acá en situ, en esta provincia tan importante para el mate, que cada día lo que yo es más y parte de mi vida, así que imagínate. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes.